Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno poder encontrarnos un domingo más de esta manera hoy diferente, tratando de hacerlo en vivo. Vamos a ver cómo nos sale la primera vez, así que si de repente hay algún error, sepa entendernos. Qué bueno que podemos volver a encontrarnos y queremos que este tiempo sea un tiempo de bendición para cada uno de ustedes que nos están acompañando, que nos están viendo. Quiero en esta mañana comenzar este programa con un texto que está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, que dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Últimamente escuché algunas reflexiones acerca de que Dios siempre se acerca al hombre. Y es verdad, hay ejemplos en la Biblia donde Dios se acerca al hombre. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Ahora, ¿por qué o de qué manera debemos acercarnos a Dios? Y dice el versículo 7, debemos someternos a Dios, debemos vivir en esa obediencia a Dios, debemos resistir al diablo porque quiere apartarnos de Dios. Así que es una oportunidad y un momento de acercarnos hoy a Dios, de acercarnos en obediencia. Dice el versículo 8 también, el versículo 8 y 9, que debemos acercarnos a Él purificándonos y limpiándonos de todo pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios. Dios dio su Hijo, nos amó tanto que entregó la vida de su único Hijo para que todos los que crean en su Hijo puedan tener vida eterna. Y ese es el regalo que Dios nos quiere dar, esa vida eterna. Por eso podamos acercarnos hoy. Tal vez es la primera vez que nos estás escuchando, pero quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón, que puedas acercarte a Dios y Él se va a acercar a tu vida. No hay mejor experiencia que la de vivir una vida cerca de Dios. Él quiere darnos una vida y vida en abundancia, dice su palabra. Así que te quiero invitar en esta mañana que podamos acercarnos a Dios. Tal vez nos sentimos indignos y el pecado nos hace sentir de esa manera, pero Dios también quiere perdonarnos. Dice que Dios es un Dios, la Biblia dice que Dios es un Dios de gracia, y así que es un regalo que no merecemos, su perdón, pero Él te lo quiere dar. Que puedas acercarte en esta mañana y que puedas disfrutar de acercarte en oración, acercarte a través de las alabanzas y también con la reflexión que vamos a tener después. Vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Gracias Dios por esta mañana, gracias por este día que tú creaste, gracias porque nos diste el aire, nos has regalado este hermoso sol en esta mañana, Señor, para poder disfrutarlo, Dios. Cuántas bendiciones tú nos estás regalando desde que amanecemos. Esa compañía de la familia, ese calor de nuestros seres queridos. Te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Dios, por amarnos a pesar de que no lo merecemos. Pero tú te agradas en demostrarnos tu amor a pesar de esta condición humana nuestra, Señor, pecadora muchas veces, Dios. Pero gracias que nos ofreces tu perdón, Señor. Gracias que nos ofrece, Señor, la vida de tu Hijo para que podamos acercarnos, reconocer nuestros pecados y pedirte perdón y poder acercarnos a ti. Qué hermosa noticia en esta mañana, Señor, que tu palabra nos recuerda de que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a acercarnos más a ti, Señor. Sabemos que no hay nada mejor que estar cerca tuyo, Dios. Te damos gracias, Dios. Te entregamos este tiempo en tus manos. Bendice este tiempo de alabanza. Bendice la prédica, Señor, para que hable a nuestros corazones, para que nos examines, Señor, y que podamos ser obedientes a ella, Dios. Te lo pido todo, Dios, en el nombre de Jesús, y recibe toda la gloria, porque es para ti. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Es la primera vez que vamos a hacer en vivo, así que vamos a tratar de ayudarnos entre todos en nuestras casas. Amén.
esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención por libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios
Amén. Mis hermanos, buenos días mis hermanos, que el Señor los bendiga. Bueno, estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes en este en vivo de la iglesia. Y bueno, el texto, el sermón que quiero compartir con ustedes hoy durante la semana para mí me fue de muchísima bendición y espero que el Señor también los pueda bendecir de la misma manera que me bendijo a mí. Y ya para comenzar me gustaría de que puedan abrir sus Biblias en el Salmos 88. Hoy vamos a hablar acerca de Dios, el sufrimiento y la fidelidad. Salmos 88, y si me acompañan, mientras puedo dar una introducción general. El tema de hoy es el sufrimiento y que es una de las certezas que vamos a tener en la vida. Todos vamos a sufrir. Mientras tengamos vida, mientras circulen la sangre por nuestras venas, una de las certezas es que sí o sí vamos a pasar por momentos de angustia, por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento. No podemos darnos el lujo de decir, no, yo no voy a sufrir, yo no voy a pasar por situaciones difíciles, sino que sí o sí todos vamos a pasar. Y más todavía en este tiempo, creo que sería un buen tema para reflexionar en este tiempo de pandemia. El tema de que estamos todos encerrados, en cuarentena, principalmente todos aquellos que dependemos de cierta forma del turismo, del movimiento del centro, y no sabemos si tenemos que acostumbrarnos a una nueva vida normal o si vamos a volver a la antigua vida normal. Entonces es una serie de incertezas que muchas veces puede ser que nuestro corazón esté un poquito angustiado por eso. Entonces la idea con el sermón es tratar de responder por qué Dios permite el sufrimiento. Entonces Salmos 88 es el texto, el salmo es escrito por Emán Ezraíta y este es un cántico que se tenía que recitar con el acompañamiento de instrumentos y cosas así. Quiero leer todo el 88. Dice así: Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Incline tu oído hacia mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerzas, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas, y fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y sumerges en todas tus olas. Me has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado estoy sin poder escapar. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestará tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será proclamada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. Porque Jehová desechas mi alma. ¿Por qué esconde de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado lleno de miedo. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como agua continuamente y a una me han cercado. Has alejado de mí al amado y al compañero
y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Hasta ahí. Me gustaría poder dirigirnos en oración y que el Señor me pueda dar la sabiduría para compartir hoy. Dios, yo te doy las gracias por esta mañana que nos regalás, que nos da, Señor, la oportunidad de poder adorarte, de poder alabarte, Señor, aquí en el templo, adorarte, Señor, cada uno en las casas. Te doy gracias, Señor, por esta herramienta preciosa que tú nos das. Gracias por esta palabra y, Señor, te pido que me pueda dar la sabiduría para poder compartir. Te doy gracias, Dios, y oro en tu santo nombre. Amén. Bueno, este texto sin duda es un salmo bastante duro, bastante difícil. Es un salmo de lamento y es un salmo de lamento bastante diferente a los demás salmos de lamento, porque en todo lo que leímos ahora en el Salmo 88, en ningún momento habla de que Dios lo puede librar, no hay como que una gota de esperanza de que las cosas pueden mejorar o que van a cambiar. Es un salmo de mucha tristeza y es diferente a los demás salmos de lamento. ¿Por qué? Porque los demás salmos de lamentos, por ejemplo, cuando David abría su corazón y se derramaba y hablaba todo lo que le estaba afligiendo, todo dolor que él estaba pasando, siempre al final de ese texto hay como que una esperanza puesta en Dios, diciendo, Dios, pero yo sé que vos sos fiel, yo sé que vos sos justo, de que me vas a librar de mis enemigos, de que me vas a bendecir. Y termina con una esperanza y al final con una alegría en el corazón. Pero en este salmo termina de una forma bastante difícil, termina diciendo, hablando de tinieblas. Y a mí me parece muy interesante que podamos compartir este texto. Y yo creo que al terminar hoy la reflexión vamos a salir gozosos, a pesar del texto hablar de mucho dolor, de mucha tristeza. Y creo que podríamos hablar acerca del autor y preguntarnos qué es lo que a él le estaba haciendo sufrir mucho, por eso escribió este Salmos. Bueno, el autor se llama Emán Esraíta y probablemente este Emán que habla de este Salmo, el autor de este Salmo es el mismo Emán que aparece en el libro de Primera de Reyes capítulo 4. Solo para contextualizar un poquito. En ese texto está hablando del rey Salomón. Está comparando su sabiduría con los demás sabios conocidos en ese tiempo. Y el texto habla de que Salomón era el más sabio de todo el oriente, que era más sabio de tal persona, era más sabio de todos los sabios de Egipto. Y él compara la sabiduría de Salomón con la de Emán. Dice, era más sabio que Emán. Entonces podemos llegar a la conclusión de que Emán era un hombre bastante sabio, un hombre que conocía mucho, un hombre que probablemente era el consejero del rey, uno de los consejeros del rey Salomón, anteriormente del rey David. Era un hombre que tenía influencia, un hombre que tenía poder, recursos económicos y bueno, y él estaba ahí al servicio del reino. La Biblia nos dice también que él era un hombre temeroso a Dios, un hombre que amaba profundamente a Dios y prestaba servicios al Señor en el templo. Entonces, ¿qué es lo que le hacía sufrir a Emán? ¿Por qué estaba pasando por tanto sufrimiento? Y en realidad el texto no nos explica cuál era el motivo de tanto dolor y sufrimiento. Me gustaría poder darle una respuesta, pero la Biblia no dice. Lo único que sabemos de Emán, por ejemplo, en el versículo 3, él habla de que él estaba al borde de la muerte. Un poquito más adelante dice que ya no había remedio para su problema, que su vida ya estaba a orilla de la muerte, del olvido. Un poco más adelante, en el versículo 15, dice que él estaba sufriendo desde la juventud. Probablemente cuando él escribió este Salmos, ya estaba en una edad muy avanzada, por eso se le tenía a él como uno de los consejeros del rey. Y para terminar el texto, en el versículo 18, dice que él ya no tenía amigos, que no tenía más familia y que lo único que le restaba a él era tinieblas. Entonces, como el texto no
nos encarga de explicarnos el motivo por la cual él estaba pasando por momentos de mucho dolor. Entonces la aplicación del texto es para todas las personas que están pasando por un mal momento. Como el texto no nos habla de que, por ejemplo, que él estaba enfermo, entonces, por ejemplo, si él hablaba de que él estaba que su motivo de dolor era por una enfermedad, entonces este texto se tendría que aplicar para alguien que estaba enfermo. Pero como no habla de enfermedad, no habla de la pérdida de un ser querido, no habla de problemas familiares o problemas económicos, entonces la aplicación está libre para todos. Y entonces vamos a analizar el texto. ¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué nos habla acerca de Emán, de su sufrimiento y su relación con Dios? Bueno, primeramente, Emán, él sabía que su vida dependía completamente de Dios. Él sabía que el único que le puede salvar, que le puede rescatar de ese dolor, de ese sufrimiento que él estaba pasando en ese momento, era Dios. Por eso en el versículo 1 comienza ya afirmando: Jehová, Dios de mi salvación. Él estaba ahí como clamando, estaba ahí como un cierto, ya me imagino, como un cierto desespero, suplicando y diciendo: Dios, día y noche te estoy buscando, día y noche pido para que me puedas escuchar. Y aparentemente Dios había guardado silencio a sus oraciones. Dios no respondió a sus oraciones. Por eso es que afirma de que siempre lo está buscando y que Dios no le había respondido. Emán continúa diciendo que su alma ya estaba cansada, que su alma estaba hastiada, que ya no daba más de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Compara su propia vida como que ya estaba a la orilla del Seol, o sea que prácticamente ya estaba su vida cerca del lugar de los muertos, que en cualquier momento se podía morir, estaba a borde del abismo y decía: ya no aguanto más. Dice: parece que ya no tengo remedio, hay personas que ya me consideran como muerto, parezco un cadáver enterrado al que nadie más ya lo toma en cuenta. Y lo que me parece muy interesante del texto es que un poco más adelante en el versículo 6 y 7, Emán no considera que el culpable de tanto dolor y de tanta aflicción sea el diablo o los demonios, sino que él considera de que el principal causante de su dolor, de su sufrimiento, es el propio Dios, el mismísimo Dios. Emán está diciendo en el versículo 6 y 7, diciendo: fuiste vos, Dios, vos estás permitiendo que yo esté pasando por todo este dolor, por este sufrimiento. Y esto para mí personalmente me parece algo grandioso, porque nos habla de que la mano de Dios está por detrás de todas nuestras vidas, está por detrás de toda nuestra historia. La mano de Dios está por detrás de cada acontecimiento que nos ocurre en esta vida. La mano de Dios está en toda la historia y está en nuestra historia. Y esto me lleva a recordar la historia de Job, cuando Dios utiliza al diablo como una herramienta para hacer pasar por momentos difíciles a Job. Y Job en algún momento en el libro de Job habla justamente: bueno, Dios es el que da y Dios es el que quita. Y Job afirma: hasta en el sufrimiento, ahí está Dios. Entonces a mí me hace pensar de que en todo lo que ocurre en la historia del universo, en la historia universal y en nuestra propia historia, es porque Dios así lo quiso. Entonces, como Emán sabía de que Dios estaba por detrás de su vida, estaba ahí guardando su vida, él sabe que el único que le puede rescatar a él de cualquier dolor, de cualquier sufrimiento, es Dios y solamente Dios. Como nuestro Dios es soberano. En el versículo 10, 11 y 12, parece que cambia un poquito ya su forma de orar, su forma de clamar, porque ya no se está lamentando más, sino que a partir del 10 hasta el 12 cambia su oración, como que está comenzando a argumentar con Dios. Está comenzando de una forma
de una forma de decir, parece que está negociando con Dios su situación. Versículo 10 dice, manifestará tus maravillas a los muertos, se levantarán los muertos para alabarte, será proclamada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. En otras palabras, en palabras actuales o en mis palabras, podríamos decir que Emán estaba negociando con Dios diciendo, Dios, si es que yo me muero, vos vas a perder un gran adorador. Vas a perder a un gran hombre que te es fiel aquí en la tierra, alguien que te glorifique predicando, adorando, alguien que está constantemente dando testimonio de quién sos vos. Dios, no te conviene que yo muera, porque aquí en la tierra va a desaparecer un gran hombre tuyo. Y esto a mí me lleva a una reflexión personal. ¿Será que yo podría argumentar de la misma manera con Dios? ¿Será que nosotros podríamos argumentar de esta forma? Y decirle a Dios, Dios, si es que yo me voy, si es que yo parto de este mundo hoy, realmente vas a perder un gran adorador, un gran fiel, alguien que realmente te honra a vos aquí en la tierra. Continuando, en el resto de los versículos, Emán es como que refuerza todo lo que anteriormente él había dicho. Vuelve a repetir, pero con algunas otras palabras. Entonces, ¿qué podemos aprender del texto? ¿Qué nos enseña? Primeramente, que el sufrimiento es una realidad en la vida humana. Si estamos vivos, si somos fieles a Dios, vamos a pasar por momentos de sufrimiento. Otra cosa que podemos aprender es que la soberanía de Dios está por detrás de todo. Dios está por detrás de nuestra historia. Todo lo que nos ocurre en la vida es porque Dios así lo quiso. Otra cosa que podemos aprender es que muchas veces Dios guarda silencio también a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces seguramente nos pasa de que tenemos la sensación de que nuestras oraciones no pasan del techo de nuestra habitación? Parece que las lágrimas o el sufrimiento no es suficiente para que Dios pueda escucharnos. Dios también guarda silencio. Dios sabe lo que hace. Y lo más bueno es que esa sensación es solamente nuestra. Porque cada clamor, cada oración, eso llega al cielo y Dios escucha. Otra cosa que aprendemos es que por más que yo sea una persona temerosa, fiel, una persona que ama a Dios con todo mi ser, así como lo fue Emán, eso no es una garantía de que no vamos a sufrir. Como dije, mientras tengamos vida, mientras circule nuestra sangre por nuestras venas, vamos a pasar por sufrimiento. El propio Cristo con sus discípulos, en ningún momento ellos nos habían garantizado de que íbamos a parar de sufrir. Otra cosa que podemos aprender con este texto es que el sufrimiento nos enseña a orar. Cuando pasamos por momentos de dolor, así como la que estaba pasando con Emán, nuestra oración cambia. Y a mí me gusta siempre de comparar las oraciones a veces con dos situaciones. Mientras estamos en una mesa con comida. Primer caso, primera historia. ¿Cómo sería la oración de alguien que siempre tuvo abundancia de comida? Muchas veces tengo la sensación que las oraciones por lo menos son bastante automáticas. Diciendo, bueno, gracias Dios, bendice a aquellos que no tienen, amén. Y termina. Pero ¿qué sucede si hay una mesa vacía de una familia, de una persona que no tenía la seguridad de que iba a comer en ese día? Y por una obra milagrosa tiene el pan de cada día en la mesa. ¿Cómo sería su oración? Yo me imagino que su oración sería mucho más enriquecedora diciendo, gracias a Dios, porque realmente, no sé, no sabía si hoy iba a comer y estoy tan agradecido. Parece que la oración cambia ahí. Entonces, el sufrimiento nos enseña a orar. Así como Emán había comenzado a negociar, había comenzado a argumentar con Dios, porque su oración ya había cambiado, entonces tenemos la certeza de que el sufrimiento nos ayuda en la oración. Entonces,
podríamos preguntarnos por qué Dios permite por qué Dios permite el sufrimiento. Primeramente, Dios nos permite el sufrimiento para mostrarnos de qué tan débiles o qué tan mortales somos los seres humanos. Y creo que en este tiempo es un muy buen ejemplo de eso, en que un virus ha exterminado a muchas personas murieron por causa de un virus. Somos personas frágiles, somos mortales y esto nos tiene que ayudar a depender más de Dios. Otra cosa que podemos responder por qué Dios permite el sufrimiento es para mostrarnos de que también nuestra vida está aquí en la tierra es de paso. Para mostrarnos de que todo lo que ocurre aquí en este mundo es pasajero y pasa muy rápido. Es para enseñarnos de que más allá de esta vida hay un lugar mucho más hermoso, mucho mejor, donde podemos disfrutar sin dolor y sin sufrimiento. Otra cosa que podemos aprender de este texto es poner nuestra esperanza en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Porque este texto también nos ayuda a recordar el sufrimiento que Jesús había pasado, por ejemplo, en aquella noche en el monte del Getsemaní, donde Cristo estaba suplicando, pidiendo a Dios para que pueda pasar esa copa de dolor y sufrimiento. Sin embargo, Dios también había guardado silencio a la propia oración de Cristo, así como lo fue con Emán. Cristo no había recibido ninguna respuesta y la copa no pasó de Jesús. Jesús murió, sufrió y murió en esa cruz donde toda la ira de Dios fue derramado en Cristo para que nosotros podamos ser salvos. Entonces, este texto, el sufrimiento, nos ayuda a recordar el sufrimiento de Cristo en la cruz para salvarnos a nosotros. Entonces, quiero terminar el sermón de esta mañana haciendo la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a enfrentar el sufrimiento de ahora en adelante? Quiero pedirles a todos que podamos dirigirnos a nuestro Dios y que podamos orar. Señor, te damos las gracias por este salmo de Emán. Por más, Señor, que parezca que es un salmo muy triste, un salmo de mucho dolor, Dios, vimos que tu mano estaba por detrás de la vida de Emán. Así como también, Dios, tu mano está por detrás de nuestras vidas. Nada, Señor, de lo que nos pasa en este mundo, nada de lo que nos ocurre, Señor, es por casualidad, sino que es porque vos quisiste de que sea así de esta manera, Señor. Y te doy gracias, Dios, por todo. Señor, ayúdanos, Dios, a poder ser agradecidos en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, como también en los momentos de tristeza. Señor, ayúdanos, Señor, a poder recordarnos de ti siempre. Gracias, Dios, porque sabemos que nuestras oraciones, Dios, no quedan ahí bajo el techo, sino que nuestras oraciones, Dios, llegan ante tu trono de gracia, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y Dios, yo quiero pedir que puedas bendecir a mis hermanos, que puedas bendecir, Señor, a todos aquellos que están pasando por un momento de dificultad, que Dios que pueda confortar sus corazones. Padre, te doy gracias y oro en tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, gente, mis hermanos, muchísimas bendiciones. Por hoy terminamos. Esperamos que durante la semana ahí podamos conectarnos por medio de WhatsApp, por medio de las redes sociales. Que el Señor los bendiga muchísimo. No se olviden de orar, de leer su Biblia, de participar de los estudios de la iglesia. Muchas bendiciones. Amén.